Hola amigos, soy Marino Jiménez. Sean todos muy bienvenidos a este su canal, La Torá como instrucción, no como religión. Nuestro lema en este canal está basado en seguir la sana doctrina y no abandonar la instrucción de nuestro Padre, el Creador. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro contenido. Descubre tu identidad en la Biblia. En este video, no solo descubrirás cuál es tu identidad en la Biblia, sino también que aprenderemos a identificar las diferentes terminologías que se usan en la Biblia. Terminologías que son imprescindibles para poder descifrar los diferentes mensajes codificados que nuestro Padre Creador nos dejó plasmado en este libro. Este libro, que es un libro histórico, arqueológico, que narra la historia de un pueblo. Así lo define un amigo y hermano venezolano, el cual aprecio mucho. Hermano, sabe cuánto te estimo, pero difiero en un punto, y es que este libro, además de que es inspirado por Dios, narra la historia de un pueblo, pero no solo de un pueblo oriental, no solo un pueblo judío que está allá en Oriente, sino nosotros que estamos aquí en Occidente, también formamos parte de esa historia. Porque así como el sol sale por la mañana en Oriente y en la tarde se oculta por Occidente, así también nosotros que estamos aquí en Occidente y tenemos nuestra cultura occidental, nuestras raíces provienen de este Oriente. Y en este video vamos a demostrar todo eso. Y espero que esto le pueda ser muy útil para su vida, para su relación con Dios. Antes que nada, quiero aclarar a mis hermanos de Raíces Hebreas que si escuchan o ven este video, no voy a usar términos restaurados, tales como Yeshua, Yod-Heh, Vah-Heh, esa terminología restaurada que se usa en lo que es las raíces hebreas, debido a que este video yo quiero que le llegue a todo el mundo y que pueda ser entendido por cualquier persona que conozca de Jesucristo. Así que lo lógico es que si vamos a descubrir nuestra identidad en la Biblia, es que comencemos a leer este libro, comencemos a leerlo desde el principio. Al menos eso me enseñaron en mi escuela donde yo estudié por allá, por República Dominicana. Me enseñaron que los libros se comienzan a leer desde el principio. Y aunque suene un poco tonto lo que estoy diciendo, esto lo digo porque muchas personas, incluyendo religiones, recomiendan de que este libro, la Biblia, lo más idóneo es comenzar a leerlo en el Nuevo Testamento. Si pueden apreciar aquí esta partecita, que viene siendo como una tercera parte del libro, la última tercera parte del libro, recomiendan empezar a leer el libro por aquí y que nos olvidemos de la 2/3 parte primera del libro, el cual es un error garrafal pensar eso, porque esta parte de aquí está basada en todo lo que se escribió aquí. No sé si me doy a entender. Entonces, muchas religiones dicen, no, tú debes comenzar a leer por el Evangelio de Mateo. Otros dicen, no, tú debes comenzar por el Evangelio de Juan. Incluso hay religiones que afirman que el Antiguo Testamento, como se llama, esta parte de aquí, la 2/3 primera parte del libro, no tiene validez. Y por eso es que hay una crisis de identidad. Así yo lo llamo, una crisis de identidad bíblica. ¿Y esto por qué? Porque de aquí nacen muchas religiones erróneas, lamentablemente hay que decirlo así, y lo vamos a comprobar en este video, porque muchas terminologías se toman muy superficial y no se le da el debido entendimiento, no se hace una exégesis en cuanto que es un libro histórico, como lo dije, como lo define mi amigo y hermano, en cuanto que es la verdad, es un libro histórico arqueológico que narra la historia de un pueblo.
debemos irnos al contexto histórico, al contexto cultural de hace 2000 y de hace hasta 3000 años, cuando se empezó a escribir este libro. Pero si usted entiende de que sí, de que nosotros tenemos una identidad en la Biblia, entonces le sugiero que tenga calma, páuselo, puede verlo de 2 o 3 veces si se lo encuentra muy largo el video, pero es importante que lo vea y que haga sus apuntes para que usted mismo compruebe con las escrituras de que sí tenemos una identidad en la Biblia y de que sí, en realidad, pertenecemos a una historia de un pueblo que es el pueblo de Dios. Entonces, para comprobar lo que le digo, de que la Biblia es imposible entenderla al 100%, comenzando por más de la mitad del libro, si tomamos un texto de Mateo 15, 24, cuando Jesús está hablando y dice, respondiendo Jesucristo dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hay que entender qué dice Jesucristo cuando se refiere a que solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les aclaro, Israel como nación no existía cuando él dijo esto. Existía lo que es el área geográfica, Jerusalén, Belén, todas esas ciudades que hoy conocemos, pero la nación que hoy conocemos como Israel no existía como nación. Estaba dominada por el Imperio Romano. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces, muchas religiones podrán decirle a usted, una oveja perdida no es más que una persona que está en pecado. Y toman a la ligera y dicen esto, sí, son todas las ovejas que están pecando. Pero déjeme decirle que el mismo Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí no hace sentido. Porque si todo el mundo peca, y lo sabemos que es así, que todo el mundo peca, entonces, ¿qué sentido tiene que él diga, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces hay algo más profundo en esto. Y nótese, en el Mateo, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, rápidamente, capítulo 10, versos 5 y 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está haciendo un énfasis mayor. Está diciendo que le está dando instrucciones a sus discípulos. Por caminos de gentiles y en ciudad de samaritanos no entréis, sino que vayáis primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si privamos en sabio, como mucha gente que le gustan hacer trampa en la escuela y se van al final del libro, a ver qué dice al final del libro. Nos vamos a Apocalipsis, ya terminando, capítulo 21, verso 12, dice, aquí está haciendo una descripción de lo que es la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva, y dice de que tenía un muro grande y alto, y 12 puertas. En las puertas tenía 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Sigue hablando de Israel y que tiene 12 hijos. Entonces, ¿realmente usted entiende a qué se refiere las escrituras con esto? Es imposible que usted lo sepa si usted no lee el libro desde el principio. Entonces, por eso es necesario que le demos un rewind, que devolvamos la cinta o que usted vuelva al inicio de su Biblia y comencemos en Génesis. Le damos rewind y comenzamos desde el Génesis. Una vez estando en Génesis, tenemos que saber quién es Israel, a qué se refiere con la casa de Israel y mucho mejor aún, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por ello que tenemos que irnos al principio del libro, como le enseñaron a usted y como me enseñaron a mí, de que los libros se comienzan a leer
por el principio. Y le voy a ahorrar los 32 primeros capítulos para hacer este estudio más corto, ¿no? Vamos al capítulo 32 de Génesis y nos damos cuenta que en el verso 28 dice: entonces el hombre dijo, y no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Israel en la Biblia. Y les voy a dar un dato. Este nombre de Israel aparece 2562 veces en la Biblia. Y vaya, y no es que yo me haya puesto a contarlo, pero según Wikipedia, este nombre aparece 2562 veces en la Biblia. Y lo creo porque yo que he leído la Biblia completa, si bien no tengo el número exacto, pero de que aparece bastantes veces en la Biblia, de eso sí estoy seguro. Y entonces es de notar que toma mucha importancia este nombre. Mínimo, en una serie de Netflix, que es lo que está de moda ahora, en una serie de Netflix, una persona que aparezca 2562 veces en una serie es porque es, vamos a decir, el protagonista. Y si no es el protagonista de la serie, mínimo debe ser primo hermano o debe ser un coprotagonista o algo por el estilo. Pero alguien quien aparezca 2500 veces en una serie de Netflix es alguien muy importante. Debemos tomar en cuenta este nombre de Israel y no tomarlo así a la ligera. Pero más adelante, en el capítulo 35, aquí viene el mismo Dios le está hablando directamente a Jacob. Jacob, que para los que han leído la Biblia, saben, Jacob era hijo de Isaac y era nieto de Abraham. Abraham es muy conocido y de donde salen las 3 religiones más grandes del mundo. Las religiones abrahámicas son más de 3, pero las 3 más grandes del mundo, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, Abraham, este señor Jacob era nieto de Abraham. Y vemos que el mismo Dios, en el capítulo 35, el verso 10 y verso 11, le dice lo siguiente. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Y noten con atención lo que dice el verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es importante hacer énfasis en este verso 11. El mismo Dios le está diciendo: mira, yo soy el Dios omnipotente. Como quien dice, no es cualquier cosa que te está hablando. No es Papa Candelo, no es un santo, San Miguel, o no es San Jerónimo o San Agustín que te está hablando. Yo soy el Dios omnipotente. Y le dice: crece y multiplícate, porque una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti. Es importante que empecemos a tomar nota. Ya no solo estamos descubriendo quién es Israel, sino que Dios le hace una promesa de que de sus lomos, o de que de su lomo saldrá una nación y un conjunto de naciones. Es por eso que hoy conocemos una nación que se llama Israel, allá en Oriente. A esto se refiere esta profecía. Pero más adelante vamos a conocer cuál es ese conjunto de naciones que también saldrá de él. Y es por eso que tú y yo formamos parte de esa historia. Rápidamente, vamos ahí mismo en el capítulo 35, en el verso 23. Dice: los hijos de Israel fueron 12. Hijos de Lea. Los hijos de Lea son Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón,
Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De los hijos de Raquel tuvo a José y a Benjamín. De los hijos de Bila, quien era la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. De los hijos de Silfa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que les nacieron en Padán Aram. Nótese, tuvo 12 hijos, 4 mujeres. Muchas personas y muchos hombres, incluso muchos hombres mujeriegos, dicen, es injusto que un hombre se le permitiera tener 4 mujeres en aquel tiempo. No, usted tiene que estudiar y usted tiene que saber por qué él tiene 4 mujeres, que es otra historia. Labán, su suegro, lo engañó. A la mujer que Jacob amaba era Raquel. Y quiero aclarar este punto. Y él prometió trabajar 7 años con su suegro para ganarse la mano de su esposa Raquel. Lo que pasa es que su suegro lo engañó y le dio a su esposa Lea por Raquel después que trabajó 7 años. Entonces él trabajó 7 años más por su esposa Raquel. Y luego lo de la sierva es porque Raquel no podía darle hijos y Raquel misma le donó a su sierva para que le diera un hijo por lo menos de su sirvienta. Entonces ya es la misma promesa que Dios le hizo de que saldrían naciones de su lomo, de sus entrañas. Por eso es que todo esto lo permitió el Padre Eterno. Pero no es que él en su corazón quería tener todas esas mujeres. A la mujer que él amaba era a Raquel. Por eso quería yo aclarar ese punto. Y ya vamos a conocer un poquito más de Israel para saber por qué la casa de Israel, por qué las ovejas perdidas. Y entonces nos vamos al capítulo 46. Capítulo 46 de Génesis. Ya la historia sigue contando de que esos 12 hijos que él tuvo, sus hermanos posteriormente vendieron a su hermano José como esclavo. Toda una historia. Pero es bueno que yo le aclare para los que comienzan desde cero. Vendieron a su hermano como esclavo a Egipto. Su hermano allá se hace famoso. Bueno, incluso cae preso. Pero se hace famoso por interpretar sueños. Y es donde él interpreta el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y es allí donde lo hacen gobernador de Egipto. Y en aquella hambruna, aquella sequía grande que hubo, él lleva a sus hermanos a Egipto. Y así es como luego viene la esclavitud del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob. Entonces, vemos aquí en el verso 46 rápidamente, solo para ilustrarle. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos que han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Entonces, cuando el faraón os llamare y os pregunte cuál es vuestro oficio, aquí está hablando José a sus hermanos que lo está recibiendo en Egipto, y le dice, entonces les diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros, tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Estamos viendo que Israel y sus hijos se dedicaban a ser pastores de ovejas. Y José le está dando las instrucciones cuando hablen ante el faraón de que no digan de que son pastores de ovejas porque es abominación para los egipcios. Entonces, ya sabemos de dónde viene lo de oveja perdida. Este símil, esta metáfora, la usa Jesucristo porque Israel, de donde nace una nación y un conjunto de naciones, Israel era pastor de ovejas y sus hijos se dedicaban a pastorear ovejas. Valga la redundancia. Teniendo esto en cuenta, antes de ver cómo fue que se perdieron esas ovejas, hay una parte muy importante que debemos observar y son las bendiciones que Israel le da a sus hijos antes de morir. Esto es una costumbre hebrea, una costumbre
que se usaba en la antigüedad, en el lecho de muerte, el padre llamaba a sus hijos y le daba una bendición. Y estas bendiciones, aunque no las vamos a mencionar las 12 bendiciones de los 12 hijos, nos vamos a enfocar en las 2 bendiciones, la más importante, y la que nos ayudarán a entender todas las diferentes terminologías en la Biblia, como quién es Efraín, quién es José y por qué se le dio la primogenitura a José y a Judá. Bien, nos pasamos entonces al capítulo 48. Vamos al capítulo 48. Antes quiero leerle el capítulo 49, algo muy importante. Y es que la primogenitura era algo que se tomaba muy en cuenta. A este hijo se le daban más privilegios. Y para que usted me entienda lo que yo le voy a explicar, esto es sencillo. Lo que hoy en día se hace como un testamento. Usted es una persona adinerada, usted tiene hijos, usted se va a morir, usted quiere dejar todo en orden. ¿Qué usted hace? Usted hace un testamento. Y antes de usted morir, usted reúne a sus hijos y usted le dice, mira, a ti por ser el primogénito, te voy a dar la fábrica de autos que tengo por allá, por México. Te voy a dejar esta fábrica. A ti, fulano de tal, por ser mi segundo hijo, mi hijo amado, te voy a dejar la fábrica de teléfono que tengo en Taiwán. Y a ti, mi otro hijo, te voy a dejar, qué sé yo, cualquier otra cosa. El hipódromo que tengo allá en Venezuela, a ti que te gustan mucho los caballos, te voy a dejar ese hipódromo de caballos para que tú tengas eso como heredad. Algo así es lo que hacen en las bendiciones cuando Israel, Jacob, que ahora pasa a llamarse Israel, le hace a sus hijos. Y nos vamos a enfocar como le dije, en las 2 más importantes. Ahora bien, ¿qué pasó con Rubén? Que leímos que era su primer hijo, su primogénito. Rubén le fue quitada la primogenitura. ¿Y esto por qué? Aquí en el verso 3 del capítulo 49 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste en subir a mi lecho. Ahí está claro, ahí está hablando de que sabemos ya, lo que hemos leído un poco la Biblia, que Rubén vivió con Bila, una de sus mujeres, de las mujeres que tenía Jacob, que ahora pasa a llamarse Israel. Entonces por eso le fue quitado la primogenitura. Entonces ahora vamos a ver la bendición que Dios le da, que Israel le hace a sus hijos. Y noten algo. A José, que era el hijo amado, el hijo de la mujer que amó, Raquel, le dice, el Dios omnipotente, hablando Jacob o Israel, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos. Al igual que Rubén y Simeón, serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí vemos que Israel, ya vamos a llamarlo Israel para ir entrando en materia. Israel le hace esta bendición de que Dios le hace, que leímos en el capítulo 35. Esta bendición de crece y multiplícate. Él se la está dando a José. Se le está dando a José. Y le dice, porque de ti saldrá un estirpe de naciones. O sea, van a nacer un conjunto de naciones. Y él está pasando esa bendición a José. Pero nótese algo muy peculiar, y es que él dice, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que eran los 2 primeros hijos de José,
serán míos. Él lo está adoptando como hijo de él para darle esa bendición que le corresponde a José. Él se la quiere pasar a sus nietos. Está adoptando a sus nietos como hijos de él. Los otros hijos que tú tuviste en Egipto después de ellos, esos van a ser tuyos, pero estos son míos. Está diciendo Israel aquí. Y nótese que cuando le va a dar la bendición, ya en el verso 14, dice, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver esto, José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. Sé también que él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Efraín, aquí estamos hablando de Efraín, el menor. Manasés era el primogénito de José. Entonces aquí vemos que Efraín toma una parte importantísima, el hijo de José. Y Manasés también dice que saldrá un pueblo, pero de Efraín saldrán multitud de naciones. Multitud de naciones. O sea que eso es un número grande. Entonces, Efraín, por eso posteriormente, usted lo va a ver en la escritura, cuando los profetas, Dios, hablando a través de los profetas, hace mucha metáfora refiriéndose a Efraín. Pero todo esto vamos a comprenderlo en la posterioridad. Ahora vamos a pasar al capítulo 49, y vamos a ver la bendición que le hace Jacob o Israel, la bendición que le hace a Judá, el cuarto hijo, el cual Judá viene siendo el padre del primer judío. Aquí es que sale, este es el primer judío, para que usted me entienda. De esta tribu de Judá es que salen los judíos. Vamos a ver cómo es que ellos mantienen esa hegemonía más adelante. Pero primero vamos a enfocarnos en la bendición que le hace su padre Israel, su padre Jacob o Israel, le hace a Judá. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Aquí es imprescindible que analicemos palabra tras palabra lo que dice esta bendición. Dice Judá, te alabarán tus hermanos. Esto lo dice porque de Judá salieron todos los reyes. Sabemos que proceden de Judá. El rey David venía de la tribu de Judá. Salomón también venía de la tribu de Judá. Entonces te alabarán tus hermanos. Cuando tenían que ir a palacio, estos 12 hermanos que se convirtieron en 12 tribus, poseyeron la tierra, todo lo que se conoce, el mapa geográfico de Jerusalén. Posteriormente se lo voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo estaba conformado en la antigüedad ese mapa, gobernado por David y por Salomón. Te alabarán tus hermanos.
Está profetizando eso, de que los reyes iban a salir de Judá, y así se comprueba en las escrituras. Y no tan solo te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre, o sea, sus hermanos, otra vez se está refiriendo, se inclinarán a ti. Si tenemos un rey, todo el que iba a presentarse al rey, ojalá fuera de la, no importa que fuera de la tribu que fuera, cuando iba ante el rey, tenía que inclinarse al rey. Es por eso que está diciendo esto. Además, hoy por hoy todavía lo hacemos así. Porque si analizamos bien, te alabarán tus hermanos. ¿Cuál es el nombre que es alabado en todo el mundo? El nombre de Jesucristo. ¿De dónde proviene Jesús? Jesús que fue judío. Proviene de Judá. Te alabarán tus hermanos. Todo el mundo, todos nosotros, que más adelante vamos a comprobar por qué somos hermanos de los judíos. ¿En qué sentido? Alabamos a Jesucristo. Nos inclinamos a Él. Le pedimos, nos hincamos y le pedimos a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Él está profetizando, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, se dan cuenta lo importante que es. Y dice al final, no será quitado el cetro de Judá. El reino va a pertenecer a Judá, porque sabemos que David fue rey de Judá, Salomón fue rey de Judá, se dividió el reino con Salomón, pero ya tenemos un rey de reyes que es Jesucristo. Entonces no será quitado el reino de Judá hasta que llegue Silo. Silo no es más que un epíteto del Mesías. Silo es un adjetivo del Mesías, Jesucristo, que ya vino y volverá. No sé si usted lo sabía. Entonces, y se congregarán todos los pueblos. Todos los pueblos nos congregaremos con el Mesías. Esto se está refiriendo al milenio que ya viene pronto por ahí. Entonces, dicho todo esto, ahora vamos a entender mucho mejor las escrituras y toda esta terminología que se usa, como la casa de David, la casa de Israel, reino del norte y reino del sur. Vamos en lo adelante ahora a estudiarlo y analizarlo. Bien, ahora vamos a descubrir cómo es que se pierden las ovejas. Cómo es que las ovejas de Israel se dispersan, hablando metafóricamente. Entonces, para ello, es importante saber que después de estas bendiciones que Israel le da a sus hijos, después que muere, se hacen esclavos en la tierra de Egipto. Ya luego que muere esta generación de estos 12 hijos, se siguieron multiplicando, y cuando muere esta generación de José y sus hermanos, entonces los egipcios sintieron miedo al ver cómo se multiplicaban, al ver cómo crecían. Entonces, ahí es que viene y nace Moisés. Moisés, que les aclaro, muchas personas creen que Moisés era judío. Créanme, yo mismo pensaba que Moisés era judío, pero Moisés provenía de la tribu de Leví. Entonces, es importante que sepan ese puntito, porque de ahí salen muchas malas percepciones, vamos a decirlo así, de que el Antiguo Testamento, eso pertenece a los judíos, de que si el sábado hay que guardarlo, eso pertenece a los judíos, o que la ley de Moisés, eso era a los judíos, y que no. Tenemos que tener esto claro, es lo principal. Ahora bien, ¿de dónde es que se dividen estas 12 tribus? Pasa lo siguiente. En el reinado de Salomón, en Primera de Reyes, vamos a leer rápidamente. Usted tendrá tiempo de leer Primera de Reyes. Usted lo podrá leer completo, detenidamente en su casa, si le interesa el tema. Y se va a dar cuenta que de aquí nace todo, con lujo de detalle. Ahora bien, yo me voy a enfocar en mostrarle a usted rápidamente. En Primera de Reyes 11:11 dice: entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días,
por amor a David tu padre, lo quitaré de manos de tu hijo. Pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a su hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí el mismo Jehová, a través del profeta, le está diciendo que por todo lo que él hizo, vuelvo y le reitero, el lujo de detalle está desde el principio de Reyes. Jehová le está diciendo que le va a dividir el reino. Significa que el reino estaba unido. O sea, tenía todas las tribus, todas iban y le rendían cuentas al rey David, luego al rey Salomón. Estaba el Reino Unido. Y peleaban contra las naciones, los filisteos, los amorreos, los cananeos, todas las naciones que le quedaban alrededor. Ellos tenían un reino consolidado. Entonces, por esta falta de Salomón, Dios le está profetizando de que va a dividir el reino. Y nótese lo que dice el verso 28 ahora, a través del profeta Ahías. Dice, este Jeroboam, este está hablando el siervo, este es el siervo de Salomón, el cual Dios dice que le va a dar 10 tribus a él. Vamos a ver cómo lo explica aquí. Y dice, este Jeroboam era un hombre valiente y esforzado, y al ver Salomón que el joven era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido sobre todas las tribus de Israel. Por cuanto me has dejado y has adorado a Zoret, diosa de los sidonios, a Quemot, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no has andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que los retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Aquí está profetizando Ahías, le está diciendo a Jeroboam que le van a ser entregadas 10 tribus. Y una tribu le será dejada al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Fíjense que se parecen los nombres. Jeroboam se le dan las 10 tribus del norte. Roboam se le deja una tribu. Si usted hace matemática, usted diría, bueno, está faltando una tribu. Esa tribu es los levitas, porque los levitas eran los sacerdotes y el templo, como el templo estaba en Jerusalén, ellos se quedaron con los judíos. Pero ahí están las 12 tribus. Entonces, básicamente aquí está diciendo todo. Vamos a mostrarle un mapa. Ahora, esta es la parte que quiero mostrarle. Ahí, como pueden ver en su pantalla, este es el mapa del reino dividido ya. Cuando le entregan a Jeroboam la parte del norte. Fíjense cómo indico con una flecha donde se ve en negrita, encima de Benjamín, esa línea que se ve en negrita, todo eso es el reino del norte. Se le dieron esas 10 tribus a Jeroboam y Roboam se quedó con la tribu de Judá. Entonces ahí podemos ver cómo estaba dividido el reino. De aquí es que salen en las escrituras, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, los diferentes profetas hablan de que Judá, el reino del norte, el reino del sur,
o de que Israel, o que de la casa de Efraín. Toda esta terminología en lo adelante, así usted la verá. Y esto ya usted tendrá una comprensión, el por qué. Ahí estamos viendo a Efraín por el área de Samaria, si notan en su mapa. Está Efraín, que es el hijo de José que adoptó Israel. Y está Manasés también. Por eso en lugar de José aparecen estos dos nombres, porque él quiso adoptar estos hijos y de ellos iban a salir estirpe de naciones, principalmente de Efraín. Entonces, por aquí arriba, por el área de Manasés, está Asiria. Hoy en día se conoce como Siria. Nótese que casi suena como lo mismo. Pero Asiria, ahí fueron dispersas, más adelante vamos a verlo. No sin antes yo quería mostrarle el mapa. Así estaba. Aquí estaba en Jerusalén, estaba en Judá, que son los judíos. Fíjese que en ese entonces todavía no se le llama judío. No es sino en el profeta Jeremías que aparece la palabra judío por primera vez. Pero los judíos, claro está, se está refiriendo a la tribu de Judá. Entonces todo esto se le dio y ahí está el reino dividido. Quería mostrarle esa parte. Cosa que luce muy diferente a lo que es el mapa de hoy. Si rápidamente le mostramos el mapa actualizado de lo que es Israel, fíjese cómo ha cambiado todo. Esas 10 tribus que estaban en el norte, usted no la va a ver ahí. Solamente han permanecido los judíos. Y más adelante vamos a ver que, porque a los mismos judíos, Dios los sacó 70 años y lo tuvo en Babilonia. Los puso allá en Babilonia 70 años. Las escrituras hablan de eso. Pero bien, lo que quiero enfatizar es que incluso Judá también fue a cautiverio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Judá volvió. Y miren el mapa de la actualidad hoy en día. Hoy ahí están los judíos en esa área de Jerusalén, toda esa área que estamos viendo en este mapa actualizado. Pero no podemos, ahí no vemos nada que diga, excepto que dice Israel, porque bueno, está como nación. Pero no está el Israel antiguo, que son las 10 tribus del norte. No está Efraín, no está Manasés, no está la tribu de Zabulón, porque fueron esparcidos por Asiria. Y vamos a verlo rápidamente en las escrituras. Si vemos, aquí podemos ver en Segunda de Reyes. Vámonos a Segunda de Reyes en su Biblia, capítulo 17. Desde el verso 1 explica en detalle cómo se dio esa... cómo se dio que Dios esparció a todas las tribus por todo el mundo a través de Asiria. Pero vamos a enfocarnos en esta parte. En el verso 16 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todos los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a las adivinaciones y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel, que los quitó de delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los caminos y en las costumbres que Israel había establecido. Entonces desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos, hasta que Jehová apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Ahí podemos darnos cuenta, en resumen, rápidamente,
de que Jeroboam pecó. Jeroboam, que se le dieron estas 10 tribus del norte, cometió pecado y enseñó a los hijos de Israel, o sea, a las 10 tribus del norte, la enseñó a pecar. Incluso dice que hasta Judá. Aquí en el verso 18 dice, en el verso 19, perdón, dice, ni aun Judá guardó los mandamientos, sino que anduvieron en las costumbres de Israel. En la costumbre de Israel, el Israel dividido que les mostré en el mapa. Entonces, aquí es, al final vemos en el verso 23 donde dice, y así Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria. Fueron llevados cautivos todas esas tribus que les mostré en el mapa. Bueno, se las vamos a mostrar otra vez. Todas estas tribus que están aquí, miren, fíjense, encima de Benjamín aquí, esa línea negra que divide Efraín, Israel, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Manasés, Gad, Rubén. Todas estas tribus, Simeón, todas estas tribus Dios la dispersó en Asiria, que está un poquito hacia el este, en la parte noreste, allá, por allá. No se ve, no logra verse, pero por ahí lo esparció. Ya esas tribus no están. Ahora vamos a ver rápidamente cómo aquí, en Segunda de Reyes, capítulo 25, aquí viene el cautiverio de Judá también. Es lo que tenemos que ver. Incendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Fue sitiada Jerusalén. Quemaron la casa de Jehová, que ahí se está refiriendo al templo que construyó Salomón. Fue quemado. La casa del rey, todo fue quemado. Y en el verso 18, vamos a leer en detalle, dice: el capitán de la guardia tomó entonces preso al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a sus 3 guardas de vajilla. Apresó a un oficial de la ciudad que tenía a su cargo los hombres de guerra, a 5 hombres de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y a 70 hombres del pueblo de la tierra que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó a Ribla ante el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia hizo que los mataran en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá, lejos de su tierra. Ahí nos damos cuenta que Judá también, ya por las escrituras sabemos que duró 70 años en Babilonia. Entonces este es el reino dividido. Y me gusta siempre poner un ejemplo, me gusta ilustrar un ejemplo para darme a entender mejor. El reino dividido, el reino del norte y el reino del sur, es haciendo una metáfora, como quien dice, si tenemos todas las ovejas dentro del redil, dentro del corral, como se le llama en su país, usted pone en medio del corral, usted pone una división que divida las ovejas. Eso fue lo que pasó aquí cuando se dividió el reino. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Dios se molestó con el reino del norte? Que lo quitó de su presencia. Lo quitó de su presencia significa que lo sacó del redil. Después de haberlo dividido, se molestó con su presencia, lo sacó del redil, lo esparció entre las naciones. Entonces, con Judá también hizo lo mismo, lo sacó del redil. O sea que el redil llegó un momento en que se vio vacío. Ese redil
ese corral, como sea que usted le llame, ese lugar donde usted encierra para poner sus ovejas o para poner su ganado, digamos que salieron, usted las sacó todas y se salieron y andaban todas por ahí, dispersas, en diferentes lugares. Las ovejas del redil que se llama Jerusalén, del redil del sur, de la tribu de Judá, la casa de Judá, ese redil volvió. Esas ovejas volvieron al corral, pero las del reino del norte nunca más volvieron. Esas ovejas se quedaron perdidas. Entonces, es por eso que Jesucristo dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde es que sabemos que las ovejas están perdidas? Y a esto es que hace alusión Jesucristo en Mateo 15:24 y en Mateo 10, del verso 5 al 6. En esta parte. Si nos vamos al libro de Esdras, el profeta Esdras, el profeta Esdras, capítulo 1, en el verso 5 en adelante, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los entregó a Sebasar, príncipe de Judá. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Judá vuelve del cautiverio de Babilonia. Reconstruyen la casa de Jehová, reconstruyen el templo. El segundo templo, cuando Jesucristo vino hace 2000 años, ese templo lo reconstruyeron. Había sido construido primero por Salomón, en el cautiverio de Babilonia fue quemado y luego reconstruido. Judá volvió, pero las 10 tribus del norte, que les mostré en el mapa anteriormente, no han vuelto. Y es por ello que Jesucristo dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ya para terminar este estudio, vamos a ver unos cuantos escritos de los profetas que hacen alusión a la casa de Israel, a la casa de David, a la casa de Judá. Y entonces, con toda esta información que hemos mostrado aquí, ahora sí se podrá tener una amplia información y un vasto conocimiento de a qué se refieren las escrituras. Y es por ello que Yeshua viene por esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Nótese lo interesante que se hace leer las escrituras cuando usted tiene comprensión de toda la terminología que se usa allí. Si nos vámonos a Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37 comenzamos desde el verso 15. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él para Judá y para sus compañeros, los hijos de Israel. Toma después otro leño, otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para sus compañeros, la casa de Israel. Júntalos luego el uno con el otro, para que sea uno solo, y sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?
Diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Fíjese lo interesante que se convierte esto. Él está hablando al profeta Ezequiel que tome un palo en su mano y diga que se pertenece al palo, se está refiriendo a José, el palo de Efraín, y que es las demás tribus y las tribus de Israel, la casa de Israel. Entonces, mire cómo vamos descubriendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vuelvo y le leo en contexto y dice, toma y escribe para José, palo de Efraín, y para sus compañeros la casa toda de Israel. Entonces, la casa de Israel se está refiriendo a las 10 tribus que están conformadas por José, están lideradas por José y por Efraín. Dice que la va a unir y la va a volver un solo palo con Judá, que son los judíos. Entonces ahora usted puede tener una mayor comprensión. Y nótese rápidamente en Jeremías capítulo 50, Jeremías capítulo 50, para que vean, ahí descubrimos lo que es la casa de Israel. Ahora vamos a ver lo que es las ovejas perdidas. En Jeremías 50 está hablando el profeta Jeremías y dice, verso 4 en adelante dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y unámonos a Jehová con un pacto eterno que jamás se eche al olvido. Como ovejas perdidas era mi pueblo, sus pastores las extraviaron, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Se dan cuenta? Es impresionante como la lectura es clara y está diciendo que son como ovejas perdidas. Aquí está anunciando el profeta Jeremías que se han olvidado de sus rediles. Estamos fuera del redil. Porque estamos adorando a otros dioses y sabemos por qué. Por cultura, por tradición, porque te lo enseñó tu abuelo. Pero déjame decirte que tu abuelo, aunque era una buena persona, no estoy diciendo que sean malos, ni mucho menos, pero también heredaron pecado, heredaron malas costumbres. Con esto no, vuelvo y reitero, quiero ser respetuoso con la cultura de cada quien. Eso no significa que lo estoy, vamos a decir, satanizando, pero debemos abrir los ojos. Y es por eso que Jesucristo dice, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nótese en Jeremías 31, rápidamente, como dice, en Jeremías 31, 31, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Nótese que él tiene un pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. Y aquí es donde muchas religiones, incluso, yo entiendo que se confunden. De ahí es que nace esta página que para mí está de más en el medio de la Biblia. Esta página que está antes de Mateo, que dice Nuevo Testamento. Ahí es donde muchos se confunden. El mismo Dios está diciendo que va a hacer un nuevo pacto, pero solo lo hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y donde las religiones se confunden que un nuevo pacto
no se está refiriendo a que son nuevos mandamientos. Será nuevo el pacto en el sentido de que escribirá su ley, aquí lo está diciendo en Jeremías 31, escribirá su ley, este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mi ley en su mente y en su corazón. Esa ley que fue escrita en piedras por Moisés, esa ley que desobedecieron, que no bien bajó Moisés con esos mandamientos escritos en la tabla y ya tenían un becerro de oro, es esa misma ley que él está diciendo que la va a poner en su mente y en su corazón. Entonces, por eso, analicémonos cuál es el becerro de oro que estamos haciendo, cuál es la imagen de yeso que estamos haciendo, cuál es el Dios que estamos siguiendo y cuáles son los mandamientos que estamos siguiendo. Porque aquí lo está diciendo claro. Y por eso, cuando en Lucas 22, Jesucristo, Lucas 22, capítulo 19, Jesucristo alza la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Pero ese es el nuevo pacto. El pacto que invalidaron en el monte Sinaí fue el pacto que Moisés en Éxodo 24 roció sangre de un becerro. Lo pueden leer. Éxodo 24, capítulo del verso 4 al 6. Moisés hizo ese pacto delante del pueblo cuando el pueblo dijo, sí, haremos todo lo que esté en esos mandamientos, sí, lo vamos a hacer. Y él roció esa sangre del becerro en el altar, en el tabernáculo. Entonces, esta sangre fue rociada, la de Jesús, en su cruz, derramó la sangre por nosotros. Y esa es la sangre del nuevo pacto. Antes de morir, él lo dice, cada vez que bebiereis de esta copa, háganlo en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y ahí es que la gente se confunde y dice, oh, es un nuevo pacto, es una nueva ley. No, le voy a poner un ejemplo sencillo. A usted se le vence su licencia o usted la invalidó por puntos aquí en los Estados Unidos, que se usa mucho esto. A usted se lleva una luz rojo, usted viola los límites de velocidad, usted se fue en vía contraria en una vía, vino y tiene tantos tickets que le quitaron la licencia. Si a usted le dan la oportunidad de volver a renovar su licencia, usted vuelve con la misma ley. La misma ley de tránsito. Usted tiene que pararse en un stop sign, en un letrero de pare, tiene que parar. Usted en un semáforo en rojo tiene que pararse. Los límites de la velocidad usted lo va a respetar. Usted no va a querer que le quiten la licencia de nuevo. Es lo mismo. Le hago este ejemplo para que pueda llegarle a usted. Esto no es que es una nueva religión, que Jesucristo vino a fundar el Cristo. No. Él vino a morir por esas ovejas perdidas, que en el próximo video vamos a explicar en detalle, con lujo de detalle, cómo es que Él viene a morir por esas ovejas. Y si seguimos leyendo, ya todo va a ser claro para nosotros. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en Amós 9:9, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestro Padre Eterno? A través del profeta Amós dice, en el verso 9. Porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Bueno, esto es poderoso. Esto es poderoso. Esas 10 tribus que estamos dispersas, Él la va a zarandear. Claro está, para nosotros es imposible, pero para Dios no. Y la va a zarandear sin que caiga un granito en la tierra. Ahora entendemos el concepto de por qué la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es solamente una gente que está pecando, no. Estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, disperso en los 4 rincones de la tierra. Y entonces por ello, ya para terminar este video, que quiero aclararle de que Jesucristo viene pronto y debemos entender todo esto para poder tener un verdadero y genuino arrepentimiento y conocer la verdad, y que la verdad nos haga libre de tantas tradiciones y de tantas religiones mal fundadas. Yo sé que hay muchos que incluso se burlan de lo que predicamos esta palabra, pero solo quiero aclararle algo. Miren, no solo a nosotros se nos burla por explicar esto,
Si usted se va a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 y 9, mucha gente tiene por tardanza la segunda venida de Jesucristo. Dicen, pero Jesucristo hace 2000 años. ¿Y cuál fue el evangelio que él anunció? Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y ya pasaron 2000 años. Muchos dicen, eso se lo inventó un hombre. ¿Cómo es que el reino de los cielos está cerca? Ese es el evangelio y Jesucristo no llega. Pero nótese lo que dice Pedro aquí, para ya cerrar con broche de oro. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si usted alguna vez le ha pasado por la mente de que wow, eso es mentira, eso se lo inventó un hombre, lo que está escrito aquí en la Biblia, Jesucristo no viene, el mundo se acaba para el que se muere, como mucha gente dice, déjeme decirle que Jesús no tarda en su promesa. Dios no tarda en su promesa, sino que Él es paciente para con cada uno de nosotros y nosotros procedamos al arrepentimiento. Así que ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado este video. Si te gusta, dale like. Suscríbete también al canal para que puedas apoyarme y contribuir a esta causa. Comparte con tus amigos y activa la campanita para que te notifique de las siguientes videos que subiremos en lo adelante. Así que bendiciones y que tengan un bendecido